Descubierto, el asombroso viaje de la sirvienta que dormía en la calle y se casó con un billonario. María, con sus manos callosas y su delantal manchado, nunca imaginó que su vida pudiera cambiar tanto. Sin embargo, esa noche, caminando por las polvorientas calles de Guadalajara, el peso de la realidad la aplastaba. La luna era su única compañía mientras se preguntaba cómo había llegado a ser solo una sirvienta en una casa que no le pertenecía. Ahí, rodeada de frivolidades que solo conocía de vista, se encontraba en una encrucijada. El frío la calaba hasta los huesos, pero era el miedo a no lograr su sueño lo que realmente la helaba. Su ambición por la ciencia era un fuego en su interior, pero la lucha por sobrevivir lo opacaba todo. Mientras sus padres habían ido a buscar oportunidades, ella tenía la responsabilidad de cuidar de su abuela, una mujer que le contaba historias de tiempos mejores, llenas de dignidad y esperanza. El conocimiento es tu arma, María, le decía con la voz temblorosa. Aquellas palabras resonaban en su mente y la impulsaban a inscribirse en ese curso nocturno de biología. Pero, por un lado, la emoción le daba aliento y, por otro, la angustia de sus decisiones la mantenía despierta. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Y si las miradas acusadoras de aquellos que solo veían en ella a una sirvienta se volvían un eco imposible de ignorar? No era solo su futuro lo que estaba en juego. Era su familia, su hogar de adobe, donde cada ladrillo estaba lleno de sacrificios. Y cuando ese destino se convirtió en incertidumbre, la presión aumentó. Se sentía atrapada, entre el deseo de avanzar y la lealtad que le debía a su familia. ¿Estaba traicionándolas al perseguir sus propios sueños? Esa pregunta le carcomía el espíritu. Esa noche, un encuentro inesperado cambió la dirección de su vida. Alejandro, el joven billonario, la miró a los ojos. En medio de la lujosa fiesta, sus diferencias sociales se desvanecieron. Inició una conversación que la hizo temblar de emoción y miedo a partes iguales. Pero, ¿qué podía ofrecerle un amor que se sentía prohibido, que parecía un lujo que no podía permitirse? La conexión fue instantánea, pero también aterradora. ¿Estaba alejándose de quienes la necesitaban en busca de un futuro incierto? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Regresó a casa, la mente a 1000 revoluciones. ¿Podría tener amor y alcanzar sus sueños? La decisión comenzó a desgastarla. Debía seguir la invitación de Alejandro, que prometía un futuro brillante, o permanecer a su lado, enfrentándose a la adversidad como había hecho siempre. En el fondo, sabía que su abuela la necesitaba. Ese nudo en el estómago nunca se deshacía, solo se intensificaba, amplificando su angustia y su confusión. El dilema se hizo aún más espinoso cuando la corrupción institucional afectó a su familia, llevándose lo poco que tenían. El desasosiego que la inyectaba seguía creciendo. María se sintió obligada a luchar, a buscar justicia. La presión de sus sueños y responsabilidades la estaban llevando al límite. Sería capaz de desmantelar toda la injusticia y, al mismo tiempo, cuidar el amor que había encontrado en ese joven que, a pesar de su riqueza, también cargaba un pasado lleno de dolor. Era un laberinto del que no veía salida, y la oscuridad se cernía sobre ella. Las respuestas que tanto anhelaba seguían ocultas, y con cada paso que daba, el futuro se tornaba más incierto. Su viaje apenas comenzaba, pero ya el aire estaba impregnado de cernidas posibilidades que desafiaban la lógica de su pecho. La mañana siguiente llegó con un sol resplandeciente, pero María se sentía atrapada en una tormenta interna. El brillo del día parecía burlarse de su confusión, de las sombras que se arremolinaban en su mente. Caminar hacia el trabajo era un ritual, un proceso mecánico en el cual su mente divagaba entre la rutina y la lucha que le aguardaba. Sin embargo, esa mañana, algo dentro de ella había cambiado, la chispa de una decisión resplandecía en su interior.
sus pensamientos no dejaban de regresar a Alejandro. La conversación que habían tenido la noche anterior reverberaba en su mente, como si su voz aún flotara en el aire cargado de posibilidades. Nunca había conocido a alguien que la mirara como él lo hacía, como si viera más allá de su vestimenta desgastada y su trabajo. Esa conexión inexplicable se sentía como un hilo dorado que la mantenía sujeta a una alternativa que le era ajena pero también cautivadora. Sin embargo, en su mente, las voces de su familia resonaban con fuerza, la lealtad a su abuela, el sacrificio de sus padres y las duras realidades de su hogar. María sabía que la educación no era un lujo en su mundo, era una necesidad apremiante. Debía conseguir un futuro que liberara a su familia de la pobreza que también conocían. Pero, ¿sería suficiente su ambición? ¿Cómo podría, a pesar de las adversidades, estar dispuesta a arriesgarse por un amor que parecía tan inalcanzable? El día pasó entre tareas cotidianas y sonrisas forzadas. A cada momento de duda le seguía un impulso de determinación. Esa noche, en clases de biología, el aula se iluminaría con una energía renovada. La idea de aprender se volvió su ancla, una forma de seguir adelante a pesar del caos emocional que la envolvía. Mientras la maestra explicaba con pasión sobre la naturaleza transformadora de las células, María sintió un calor en sus venas. La biología no era solo ciencia, para ella representaba la oportunidad de cambiar su estatus, de labrarse un camino que proveyera a su familia. Fue en ese instante de claridad donde decidió tomar una ruta que equilibrara sus dos mundos. No podía renunciar a sus responsabilidades familiares, pero tampoco estaba dispuesta a aplastar sus sueños. Comenzó a trazar un plan, con el dinero que ganaba, podría gestionar un pequeño fondo destinado a su educación. La idea de despojarse del miedo la llevó a pensar en una versión más audaz de sí misma. Si Alejandro estaba dispuesto a ayudarla, tal vez no era una traición después de todo, sino una oportunidad de crecimiento mutuo. Con esa decisión, su relación con Alejandro se tornaría un flechazo estratégico. Cada momento con él podría ser una lección, un ejercicio en negociación, un paso hacia un futuro tan brillante como él mismo parecía. No podía ignorar la difícil situación que enfrentaba, pero sí podía luchar desde adentro, comenzar a construir un puente entre su presente y un futuro en el que su voz, finalmente, sería escuchada. Al llegar a casa, se encontró con una situación inesperada. Su abuela, visiblemente preocupada, le reveló que la situación familiar había empeorado. La presión aumentaba, y el miedo a perder lo poco que tenían se convertía en un peso. María, con el corazón en un puño, sintió como su decisión se tambaleaba. El futuro que había comenzado a soñar se transformaba una vez más en incertidumbre. En ese momento, comprendió que no podía esperar más. No solo debía enfrentar a las injusticias que acechaban a su familia, sino también decidir con quién quería estar en esta batalla, con un joven millonario que le ofrecía posibilidades, o con su familia que demandaba su atención. Era un enigma emocional que necesitaba resolver antes de que el tiempo se le agotara. Y ahí, en ese cruce de caminos, se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La verdadera lucha por su futuro estaba a punto de estallar. A medida que su corazón palpitaba y su mente se llenaba de resoluciones, sabe que la próxima decisión podría cambiar su destino para siempre. ¿Lo haría junto a Alejandro o se sumiría completamente en las responsabilidades familiares? La pregunta lo rodeaba todo, desafiándola a encontrar claridad en medio del caos. La vida de María continuaba en un torbellino emocional, impulsada por la incertidumbre y la creciente presión de sus deberes familiares. Cada día se presentaba como un campo de batalla, y a cada paso se sentía más consciente de la necesidad de actuar con claridad y propósito. Mientras lavaba los platos en la pequeña cocina que compartía con su abuela, sus manos agitadas reflexionaban sobre la conversación con Alejandro. La mezcla de admiración y temor que lo envolvía la llevaban a cuestionar su propia valía. Una tarde, después de una larga jornada de trabajo, decidió salir a caminar. La sombra de un mensaje de texto de Alejandro vibraba en su teléfono, recordándole que la vida no se limitaba a las cuatro paredes de su hogar. Retomó la idea de sus sueños con una ferocidad renovada, imaginando un futuro donde la biología no solo sería una asignatura, sino una clave que abriría puertas.
Aunque el miedo persistía, la llama de su determinación crecía, necesitaba tomar el control de su destino. Aquel paseo la llevó a un parque donde los niños jugaban, risas que resonaban como ecos de su propia infancia. Allí, sentada en un banco, observaba el vaivén de la vida que la rodeaba, sintiendo que su corazón latía al ritmo de sus deseos más profundos. La idea de ser independiente y contribuir al bienestar de su familia abría un nuevo horizonte ante ella, como una estrella guía en una noche oscura. Mientras contemplaba su reflejo en un charco de agua, la imagen era un recordatorio de la adaptación y la resiliencia que había cultivado a lo largo de los años. En ese instante de autodescubrimiento, se dio cuenta de que no se trataba solo de elegir entre su familia y Alejandro. Era una invitación a explorar lo que realmente quería para sí misma. La educación, la ciencia, la posibilidad de apoyar a su familia desde un lugar de fortaleza, todo eso debía ser parte de su legado. El desafío se multiplicaba al regresar a casa. Su abuela había empeorado, la preocupación se había posado en su rostro, y María sintió la urgencia de ser el pilar que su familia necesitaba. La idea de hablar con Alejandro sobre su situación se volvió más apremiante. No podía seguir adelante con un romance sin abordar las cuestiones que le robaban el sueño. De hecho, como un acto de valentía, decidió que debía ser sincera con él, compartir la realidad de su vida y cómo él podría encajar en ella. Al llegar a su pequeño departamento, tomó aire antes de escribir un mensaje. «Necesitamos hablar». La incertidumbre de su respuesta la llenaba de nervios. Sin embargo, sentía que abrirse a Alejandro no solo podría cambiar su relación. Podría ofrecerle un nuevo camino hacia el crecimiento personal. Tal vez él mismo podría aprender de su situación, su corazón. Cuando el teléfono finalmente vibró, la respuesta de Alejandro fue inmediata. Claro, ¿cuándo? Apenas pudo contener la emoción que empezaba a burbujear en su interior. Este era el primer paso hacia lo que esperaba sería un cambio significativo en su vida. Mientras se preparaba para esa conversación, el reloj del tiempo parecía correr más rápido que nunca. María se dio cuenta de que estaba al borde de un abismo, y un salto audaz podría ser la única forma de avanzar. Al fin y al cabo, el futuro que anhelaba no se construiría solo, sino que requería de sus decisiones y la fuerza de su voluntad. Se encontraba lista para enfrentar sus miedos, y esa próxima conversación podría definir no solo su destino, sino también el de la familia a la que tanto amaba. La pregunta emergía en su mente con claridad: ¿podría Alejandro ser un aliado en su lucha, o se convertiría en una distracción más? El momento de la verdad se acercaba, y con él, la posibilidad de un cambio radical. Sin embargo, en el fondo de su ser, una inquietante pregunta despertaba. ¿Estaría dispuesta a arriesgar lo que había construido por un futuro incierto pero prometedor? No solo sus deseos, sino su vida entera, pendía de hilo. La tarde que había estado esperando finalmente llegó. María se encontraba en su pequeño departamento, el ruido del tráfico fuera era solo un murmullo lejano en su mente. Había repasado una y otra vez lo que quería decirle a Alejandro, pero cada intento se veía interrumpido por la ansiedad que le atenazaba el estómago. Se miró en el espejo, buscando en sus propios ojos la fuerza que necesitaba. El timbre sonó, y un escalofrío recorrió su espalda. Era el momento. Con pasos firmes, abrió la puerta y encontró a Alejandro sonriendo, pero su expresión cambió al notar la tensión que emanaba de ella. Se sentaron en el sofá, las palabras estaban listas en su mente, pero la voz pareció traicionarla. Alejandro, hay algo de lo que necesitamos hablar, comenzó, luchando por mantener el hilo de su discurso. Mientras detallaba la situación de su abuela y la presión que sentía, sus palabras se entrelazaban con su sensación de vulnerabilidad. Este no era solo un relato sobre su vida, sino una invitación a comprender la complejidad que la rodeaba. Él escuchó atentamente, y aunque María no podía revelar si sus palabras resonaban en su interior, la compasión que reflejaba su rostro daba algo de esperanza a su corazón. Era como si las brechas entre ellos comenzaran a cerrarse, uniendo sus mundos más de lo que ella había anticipado. «María, estoy aquí para apoyarte», dijo finalmente. Sin embargo, esa frase, que debería haberle traído alivio, la dejó aún más inquieta. ¿Qué significaba realmente ese apoyo?
Justo cuando creía que estaba encontrando un aliado en su lucha, la duda comenzaron a rondar su mente. ¿Podría confiar plenamente en él? ¿Sería capaz de entender el peso de sus responsabilidades y la urgencia de su situación? A medida que la conversación continuaba, se dio cuenta de que su temor era más profundo de lo que pensaba. Había un abismo entre las aspiraciones que albergaba y la realidad aplastante a la que enfrentaba todos los días. Necesitaba no solo el apoyo de Alejandro, sino también la certeza de que sus propios sueños eran válidos. Tenía que asumir la responsabilidad de esos deseos. Si realmente quería cambiar su destino, debía combatir no solo las limitaciones externas, sino también las dudas internas que la habían mantenido atada. La claridad fue como un rayo en su mente. El camino hacia su futuro no dependía de otros, sino de su capacidad para tomar decisiones firmes y valientes. A medida que atendía las preocupaciones de su abuela y al mismo tiempo exploraba sus propias ambiciones, comenzaba a trazar un mapa de acción. Cada pensamiento era como una pieza de un rompecabezas que poco a poco se armaba en su mente. Fue un momento ligero de creatividad que la sorprendió. Propuso a Alejandro que juntos visitaran una universidad local para explorar programas de biología. A medida que hablaba, su voz, antes temblorosa, cobraba fuerza, y el entusiasmo comenzó a desplazar al miedo. Mientras Alejandro asintió con una sonrisa, María sintió que una chispa de determinación se encendía dentro de ella. Este no era un simple encuentro, era el principio de la construcción de su futuro. La emoción brotó, así como una claridad sorprendente. No solo era importante el apoyo de Alejandro, sino también el empoderamiento que podía encontrar en su propio ser. Sin embargo, había algo en su interior que seguía inquieta. ¿Estaba Alejandro realmente comprometido a apoyarla? ¿O estaba disfrutando de una historia romántica que iba en dirección opuesta a su sueño? Esa pregunta quedaba flotando en el aire como una nube oscura, recordándole que aún había más por descubrir. El fin de la conversación dejó a María pensando en sus próximos pasos. La realidad se tornaba cada vez más clara. Si quería alcanzar sus aspiraciones, el compromiso de la otra persona no era suficiente. Necesitaba ser la arquitecta de su propia vida. El impulso por avanzar comenzaba a arder con más fuerza, y la noche se presentaba como un lienzo en blanco esperando ser pintado. Pero, antes de que pudiera descansar sobre sus laureles, apareció un mensaje inesperado en su teléfono. Llegué a casa y me di cuenta de algo importante. Necesitamos hablar de nosotros. La tensión se disolvió en un instante, reemplazada por un torrente de preguntas. ¿Era esto un ultimátum? ¿Podría afectar su renovada determinación? El próximo paso en su viaje personal ahora pendía de la balanza. ¿Qué decisiones tomaría en este nuevo capítulo que afectaría su futuro y sus sueños más preciados? María miró su teléfono. El brillo de la pantalla contrastaba con la oscuridad del cuarto. Las palabras de Alejandro parecían reverberar en su mente. Se sentía atrapada entre la necesidad de responder y la urgencia de abordar sus propias inquietudes. Mientras su corazón latía con fuerza, una necesidad de inmediatez la invadió. Sabía que no podía dejar que las emociones interfirieran. Necesitaba un plan, una estrategia que le permitiera navegar este nuevo dilema sin perder su dirección. Decidida a no entrar en pánico, se sentó frente a su escritorio, el papel en blanco ante ella invitándola a plasmar sus pensamientos. ¿Cómo iba a abordar la conversación con Alejandro? Su mente se llenó de preguntas. ¿Cómo se sentiría si las cosas no salían como esperaba? Ella necesitaba que él comprendiera la profundidad de su compromiso con sus objetivos y el peso de las responsabilidades que llevaba sobre sus hombros. Sin embargo, su mente también cuestionaba si realmente estaba listo para compartir su lucha. Con cada palabra que escribía, se sentía más empoderada. Reflexionaba sobre las veces que había dejado que su inseguridad dictara sus decisiones, esos momentos en los que priorizó la aprobación ajena a sus propios sueños. Se prometió que no volvería a cometer el mismo error. La autoconfianza es mi aliado, se repitió, como un mantra. Cuando finalmente decidió responder al mensaje de Alejandro, se sintió invadida por un nuevo sentido de claridad. Necesitamos hablar, pensó, sí, pero no solo de nosotros, sino de quién soy y qué quiero ser. Cada letra que tecleaba se sentía como un paso hacia el empoderamiento.
La respuesta fue firme pero honesta, dejando claro que tenía prioridades que excedían su relación y que estaba dispuesta a luchar por ellas. Tras enviar el mensaje, su mente se adentró en posibilidades. A la mañana siguiente, se despertó con la determinación de visitar la universidad. Allí podría encontrar la información necesaria sobre el programa de biología y dar los primeros pasos hacia su sueño de convertirse en bióloga. La emoción le alborotó el pecho. Había tomado la decisión de no dejar que nada, ni nadie, interrumpiera su camino. Mientras se preparaba, cada acción se sentía imbuidos de propósito. Se vistió con cuidado, eligiendo su ropa con la misma precisión con la que seleccionaba las palabras que compartiría con Alejandro. Era evidente que debía ser auténtica en ambas esferas de su vida. Si pretendía que él entendiera su lucha, tenía que ser clara sobre quién era y qué soñaba alcanzar. El trayecto a la universidad fue una mezcla de nerviosismo y excitación. En el fondo, sabía que este momento no solo se trataba de obtener información académica, también se trataba de presentarse a sí misma un poco más fuerte que antes, de reafirmar su valor y su autonomía. Al llegar, la universidad parecía vibrar de vida. La gente se movía de un lado a otro, pero en medio del bullicio se sentía extrañamente sola, y al mismo tiempo, empoderada. Cada paso que daba hacia el edificio de admisiones era un recordatorio de que estaba tomando el control de su vida. Mientras recogía información, su mente vagó hacia el inminente encuentro con Alejandro. La ansiedad comenzaba a resurgir. ¿Cómo reaccionaría él al darse cuenta de que sus metas no solo eran importantes, sino que eran su prioridad? La idea de enfrentarse a esto la llenaba de nervios, pero también la motivaba a seguir adelante. Cuando salió de la universidad, una sensación de logro la invadió. Ahora sabía que la decisión de hablar con Alejandro no era simplemente necesaria, sino crucial para su crecimiento personal y profesional. Había tomado decisiones significativas, pero el momento crucial aún debía llegar. De repente, su teléfono vibró nuevamente. Un mensaje de Alejandro iluminó la pantalla. ¿Podemos vernos ahora? Hay algo que realmente necesito decirte. Esa frase efectiva la hizo tambalear. Su corazón instintivamente se encogió mientras su mente formulaba estrategias. ¿Era esto el momento que había estado esperando o el principio de un nuevo tipo de conflicto? María miró hacia el horizonte, cuestionándose qué haría a continuación. Con cada decisión, se adentraba más en su viaje personal. La pregunta que la acechaba no era solo sobre su relación con Alejandro, sino cómo esa relación se alinea con sus sueños más profundos. Este capítulo de su vida no era sencillo y acabaría marcando el camino de su historia. La urgencia por enfrentar la realidad la impulsó a buscar respuesta a esta nueva incertidumbre. El encuentro con Alejandro podría cambiarlo todo. Una brisa fresca la rodeó, llevándola a la posibilidad de un futuro que era suyo por derecho, pero también llenándola de temores. Los momentos de verdad estaban a la vuelta de la esquina. ¿Estaba lista para enfrentar lo que vendría? María se quedó en silencio unos momentos, sintiendo el aire en su rostro. Las palabras de Alejandro aún resonaban en su mente, y ella sabía que no podía dejarse llevar por la incertidumbre. Regresó a su habitación y tomó un profundo aliento, pensando que su próxima interacción no solo definía su relación, sino también su propio camino hacia la autodeterminación. Al llegar al café donde habían acordado encontrarse, sus nervios se aceleraron. Se sentó en una mesa en la esquina, observando a otros clientes. Cada sorbo de su café sabía a duda, y cada sonido del lugar parecía amplificar sus inseguridades. ¿Estaba realmente dispuesta a confrontar sus miedos y ser honesta acerca de sus prioridades? Cuando finalmente vio a Alejandro entrar, vestido con su habitual conjunto casual, esa mezcla de confianza y vulnerabilidad la atacó como un rayo. Decidió que no podía dejarse intimidar. Había tomado demasiadas decisiones conscientes en el último tiempo como para volver atrás ahora. Hola, lo saludó con firmeza, mientras él se sentaba frente a ella. Las palabras se formaban en su mente, pero el silencio de Alejandro la hizo reflexionar. Su rostro expresaba preocupación, una interpretación ominosa a las palabras que la habían llevado a este punto. ¿Estaba ya asumiendo que su relación pendía de un hilo?
Quiero que sepas que he estado reflexionando sobre lo que significa nuestra relación para mí, comenzó María, midiendo sus palabras con cuidado. Y es importante que entiendas que mi camino hacia convertirme en bióloga es una parte esencial de mi vida ahora. Alejandro la miraba atentamente, pero su expresión no daba pistas de lo que pensaba. No podía perder el enfoque. Había llegado a un punto en su vida donde la autoconfianza debía prevalecer. Continuó hablando sobre sus sueños y aspiraciones. La emoción brillaba en sus ojos al describir su pasión por la biología y el legado que deseaba dejar. Sin embargo, a medida que desarrollaba sus pensamientos, notó que más que una conversación sobre el futuro, parecían estar navegando por un mar de expectativas. La conversación se tornó hacia las inseguridades que ambos tenían. Alejandro le confesó que temía que su carrera se convirtiera en una carga para María. Esa declaración la empujó a cuestionar aún más su propia visión. «No es una carga», respondió con un tono decidido. «Es mi decisión. Quiero que me apoyes, no porque lo necesite, sino porque estoy eligiendo este camino por mí misma». Su voz vibraba de determinación. Las palabras, que alguna vez dudó en pronunciar, ahora fluían con cada vez más fuerza. No estaba solo en esta relación, era una agente activa de su futuro. Ambos estaban atrapados en un monólogo, revelando sus vulnerabilidades y temores. Mientras hablaban, María empezó a sentir que estaban construyendo una nueva comprensión entre ellos, una relación donde ambos soñaban por separado pero podían apoyarse mutuamente. Pero en el fondo, una sombra de duda acechaba. ¿Podía Alejandro ver la fortaleza que ella intentaba proyectar? Cuando la conversación tocó a su fin, Alejandro parecía más comprensivo, pero la carga del futuro aún flotaba sobre ellos. «Entiendo lo que dices, pero necesito saber que esto no nos separará», dijo, alerta e intranquilo. María permitió un silencio que parecía extenderse eternamente, sintiendo que su respuesta podría cambiarlo todo. Tomándose un momento para pensar, visualizó su vida, sus estudios, su misión y la persona que deseaba ser. Entendamos algo, si nuestra relación no se sostiene en la individualidad, tal vez no sea la relación que ambos necesitamos en este momento. Su respuesta fue clara, una declaración de sus propias expectativas. Afuera, el viento soplaba, como si la naturaleza misma respondiera a esa unión de voluntades. María se dio cuenta de que no solo estaba lidiando con una relación, sino con su propio crecimiento y autodeterminación. Finalmente, cuando Alejandro tomó la mano de María en un gesto que intentaba transmitir su apoyo, ella sintió que aún había muchos caminos por explorar, pero también algo muy claro: estaba lista para lo que fuera que llegara. Sin embargo, en el fondo de su mente, la duda persistía. Si esta apertura podría llevarlos a un futuro juntos o empujarlos hacia direcciones opuestas. Las palabras de Alejandro se tornaron pesadas en el aire. «A veces creo que quizás estemos en caminos separados, pero quiero saber si realmente podemos superar esto juntos». María lo miró, sintiendo que las decisiones que tomaría después definirían no solo su relación, sino su futuro. Con su corazón latiendo, supo que el momento de la verdad se acercaba. ¿Estaba lista para enfrentar la realidad de su amor y el deseo de alcanzar sus sueños? La brisa se intensificó, como un presagio. María se despertó esa mañana con una sensación de inquietud que se enredaba en su interior. Había pasado una noche casi en vela, girando en la oscuridad de sus pensamientos. La conversación con Alejandro había sido un catalizador, no solo había puesto en cuestión su amor, sino que había intensificado la necesidad de definir su propia identidad. Mientras se preparaba para la universidad, miró su reflejo en el espejo y se enfrentó a una decisión inmediata: cambiar de enfoque. Dedicarse a la biología iba más allá de las clases y los libros, era un compromiso profundo y apasionado que necesitaba cultivar. Se obligó a recordar por qué había elegido esa carrera en primer lugar: la fascinación por la vida en todas sus formas, la curiosidad innata por el funcionamiento del mundo natural. En la universidad, el ambiente pululaba de energía y aspiraciones. Comenzó a asistir a charlas extracurriculares, una de las cuales abordaba la conservación ambiental. La pasión en las palabras del conferenciante encendió una chispa en ella. María decidió que no podía esperar más, debía involucrarse. Durante el almuerzo,
Reunió valor y se unió a un grupo de estudiantes que planeaba un proyecto de investigación en el que quisieran explorar la biodiversidad local. Era una oportunidad perfecta para aplicar lo que había aprendido y contribuir a algo significativo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad. María se sumergió en la investigación, agotando sus energías en el laboratorio y en el campo. Sus compañeros notaron su dedicación. Ella se sintió viva, dejando atrás muchas de las inseguridades que antes la habían paralizado. La biología ya no era solo una meta, se había convertido en parte esencial de su vida. Cada descubrimiento la acercaba más a la profesional que aspiraba a ser. Sin embargo, la relación con Alejandro seguía pesando en su mente. A veces se preguntaba si él comprendería la transformación que estaba experimentando. Un día, al finalizar una sesión de trabajo, decidió que era hora de llevar su progreso personal a la conversación. No podía permitir que su crecimiento se viera afectado por la incertidumbre que existía entre ellos. Cuando se reunieron en un parque, el aire fresco contrastaba con la tensión latente entre ellos. María se armó de valor y abordó la conversación con claridad. He estado pensando mucho en lo que significa para mí todo esto. Necesito que sepas que estoy en un viaje de descubrimiento personal y quiero que formes parte de ello. Alejandro la escuchó con atención, pero su expresión seguía revelando dudas. Pero, ¿qué pasa si lo que te apasiona te aleja de mí? Su pregunta era válida, y en ese momento retumbó en la mente de María como un eco. No se trata de elegir entre tú y mi futuro, respondió con firmeza, se trata de encontrar un equilibrio en el que ambos podamos crecer. No quiero que mis sueños sean una barrera, sino una construcción conjunta. En ese instante, luminiscencia y esperanza se unieron en la conversación. Alejandro enfrentó su propia vulnerabilidad, quería ser parte del viaje de María, pero temía que sus necesidades individuales pudieran ser eclipsadas. A pesar de sus miedos, el deseo de apoyarla brillaba con fuerza. Los días pasaron y aunque las incertidumbres seguían presentes, María se sintió renovada en su camino hacia la autodefinición. Comenzó a percibir no solo su compromiso con su carrera, sino también una nueva faceta de su relación donde la comunicación honesta era el hilo conductor. Cada encuentro con Alejandro estaba impregnado de la misma búsqueda de entendimiento. Sin embargo, la típica vida universitaria también le ofrecía retos inesperados. Un día, en medio de la euforia de un proyecto que parecía prometedor, recibió un mensaje que la dejó paralizada. Un profesor la había seleccionado para competir en una prestigiosa beca de investigación. Era una oportunidad única, y a la vez un dilema que la obligaba a reflexionar, ¿podía permitirse el lujo de aceptar este reto? Mientras lidia con sus sentimientos por Alejandro y la incertidumbre de su relación. Bajo la presión de esa decisión, María sintió que todo su viaje en esos últimos meses podría ser puesto a prueba. El futuro se presentaba incierto y lleno de posibilidades, y una pregunta resonaba cada vez más fuerte: ¿cómo equilibraría su crecimiento personal con un amor que podría ser su ancla o su anhelo? Era su momento de verdad, uno que definiría no solo su carrera, sino también la naturaleza de su relación. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones en la mente de María. La noticia de la beca aún resonaba en su interior, como un eco persistente que no la dejaba en paz. Se sentó en su escritorio, rodeada de libros y notas, pero su mente era incapaz de concentrarse. Cada hoja de papel se convertía en un recordatorio del compromiso que se le ofrecía y de los anhelos que aún la ataban a Alejandro. Su relación había tomado un rumbo más honesto, pero la sombra del miedo a perder lo que había construido también la acechaba. ¿Sería egoísta querer más? La autocrítica comenzó a afilar sus garras. ¿Por qué no puedo tener ambos? Se involucra en un diálogo interno, debatiendo los pros y los contras de aceptar la beca. Dudas sobre su capacidad, su valor en el proceso y el impacto en su vida personal giraban en su cabeza. Un día, decidió que debía realizar un análisis profundo de sus opciones. Se sentó en un café del campus con un cuaderno y un lápiz. Comenzó a escribir. ¿Qué significa realmente esta beca para mí? ¿Qué implica renunciar a ella en pos de la relación con Alejandro? Cuestionar sus motivaciones la ayudó a ganar claridad. La beca representaba no solo una oportunidad de crecimiento profesional,
sino también un reconocimiento de su potencial. La idea de ser una investigadora en un campo tan vital como la biología la llenaba de entusiasmo. La mañana siguiente, María se armó de coraje y decidió hablar con su profesor. La conversación fluyó con naturalidad. Él le dijo que la beca no solo era prestigiosa, sino que podía abrir puertas en su futura carrera. María, esta es la oportunidad que muchos esperan. Es un trampolín, no solo un premio. ¿Estás lista para dar ese salto? Sus palabras resonaron en ella mucho más allá de lo académico. Estaba hablando del futuro, un futuro que podría haber estado limitando por sus temores. De regreso en casa, la indecisión de aceptar la oferta comenzó a convertirse en convicción. Era el momento de priorizar su desarrollo personal. Sin embargo, también sabía que debía contarle a Alejandro su decisión. El día siguiente se impuso en su agenda como una fecha crítica. No solo se enfrentaría a la posibilidad de una beca, sino también a la esencia de su relación. Cuando se encontraron en su lugar habitual, los nervios comenzaron a invadirla nuevamente. Alejandro la observó, y su mirada delataba curiosidad y preocupación. Sin rodeos, María le comentó sobre la beca y sus intenciones de aceptarla. Su expresión cambió, una mezcla de asombro y tristeza se extendió por su rostro. ¿Y qué pasará con nosotros?, preguntó Alejandro, su voz llena de una incomodidad palpable. En ese momento, María comprendió que debía ser honesta no solo con él, sino también consigo misma. No quiero que nuestra relación sea un lastre. Quiero que tú también persigas tus sueños. No estoy eligiendo entre tú y la beca, estoy eligiendo acelerarme hacia quien quiero ser. Las palabras atravesaron el aire mientras las miradas se cruzaban. En el fondo de su ser, María sabía que estaban ante un momento crucial. Pero Alejandro parecía estar lidiando con sus propios demonios internos. La tensión creciente entre ellos se amplificaba con cada segundo. La presión de la decisión se sentía abrumadora, y un peso solitario se posaba sobre su pecho. Antes de separarse, Alejandro le expresó su temor de que todo esto pudiera significar un distanciamiento definitivo. A veces, creo que no podré seguirte, María. Lo que estás logrando es tan grande, y me da miedo no estar a la altura. Mientras la incertidumbre se cernía en la conversación, María sintió el desafío de mantener el equilibrio que tanto anhelaba. Al alejarse, comprendió que había tomado una decisión, pero que esa decisión abriría nuevas preguntas sobre su futuro. La necesidad de demostrar tanto a sí misma como a quienes la rodean era cada vez más fuerte. Y con ese nuevo reto en la mente, una pregunta resonó como un tambor en su conciencia: ¿podrá su amor sobrevivir al crecimiento inevitable? ¿Qué está por llegar? María sintió que el viaje apenas comenzaba y que cada paso que diera podría cambiar no solo su vida, sino también su relación con Alejandro. A medida que caminaba hacia su próxima clase, el eco de sus decisiones se amplificaba. La lucha por abrazar su evolución personal había comenzado, y con ello, el dilema de lo que significaría para su futuro se perfilaba en el horizonte. No solo se trataba de una elección profesional. Cada decisión estaría entrelazada con descubrimientos sobre sí misma, y una pregunta inquietante permanecía en el aire: ¿se atrevería a dejar su corazón en manos del destino? Mientras María avanzaba por los pasillos de la universidad, cada paso parecía un eco de su reciente decisión. La beca para el programa de investigación pesaba en su mente, no solo como una oportunidad profesional, sino como una bifurcación personal que amenazaba con dejar atrás una parte esencial de su vida: su relación con Alejandro. El bullicio de la vida estudiantil a su alrededor contrastaba con el mar de incertidumbre que la envolvía, creando un espacio propicio para la reflexión profunda. En clase, la lección sobre biología molecular fluyó, pero las palabras del profesor se difuminaron mientras su atención se deslizaba hacia sus propias inquietudes. La química del aula no era más intensa que la que sentía al pensar en su camino. ¿Qué impacto tendría su decisión en sus habilidades? ¿Se convertiría realmente en la investigadora que tanto anhelaba? La voz de su profesor resonaba en su mente: ¿estás lista para dar ese salto? Las semanas pasaron y María encontró un refugio en la biblioteca. Allí, sumergirse en libros la ayudó a canalizar sus dudas. Diarios científicos, teorías sobre desarrollo celular,
y estudios sobre la evolución la mantenían concentrada y conectada con su pasión. Cada página le daba claridad y le recordaba su propósito. No solo quería entender la biología, sino contribuir a ella. Comenzaba a vislumbrar lo que deseaba ser, y eso incluía una versión de sí misma que no podía permitirse ser frágil ni conformista. Sin embargo, la interacción con Alejandro seguía acechando su progreso. Se extrañaban mutuamente, pero con cada conversación, la distancia se hacía más evidente. Él parecía atrapado en sus propias inseguridades. Por su parte, María sentía la necesidad de liberar a ambos del peso que representaba su amor. Había algo liberador en el acto de establecer límites claros, un reconocimiento de que su crecimiento individual no tenía por qué perjudicar el amor que se profesaban. Fue en una noche fría, durante una de esas largas sesiones de estudio, cuando decidió dar un paso que había estado evitando. A altas horas, sentada en su mesa, abrió su computadora y le escribió un correo a su profesor, solicitándole orientación sobre cómo maximizar sus posibilidades en la beca. Ese acto fue como un despertar. Había comenzado a dejar atrás la duda y la vacilación. María sabía que para aprovechar realmente la oportunidad debía comprometerse no solo con la beca, sino con su propia visión de futuro. Mientras esperaba la respuesta, sentía un retumbar en su pecho. La expectativa se transformó en una mezcla de esperanza y temor. Su mirada se perdió en la distancia, mientras reflexionaba sobre el amor y el sacrificio. Había un brillo en su interior que la impulsaba. Ya no se sentía la sirvienta de sus propios miedos, sino la dueña de su destino. Una mañana, cuando revisó su correo, un mensaje del profesor apareció como un rayo de luz. Sugerencias sobre el proceso de selección, consejos sobre la elaboración del proyecto, y palabras motivadoras que reafirmaban su capacidad. Su corazón se aceleró y, por primera vez, se sintió capaz de cruzar la línea que la había mantenido en la sombra. Esa misma tarde, se encontró con Alejandro. Su mirada aún contenía un río de complejidades, pero María decidió ser directa. Compartió las ideas que había comenzado a gestar y cómo su futuro estaba tomando forma. La discusión fluyó tensamente entre ellos, rencores y miedos se deslizaron entre sus palabras, pero su voz se mantenía firme. Sabía que lo que estaba en juego era más que un camino académico, era su esencia misma. Esto no es solo sobre mí, Alejandro. Es sobre lo que ambos queremos y cómo podemos lograrlo, aunque no sea juntos, dijo con determinación. Al pronunciar esas palabras, era consciente de que estaba cortando amarras con las expectativas que había estado sosteniendo. Una parte de ella entendía que podía perder a Alejandro, pero otra parte sabía que, si quería crecer, debía dar espacio a la posibilidad de que ambos encontraran sus verdaderos caminos. Mientras la conversación se desvanecía en una atmósfera de incertidumbre, una pregunta final se cernía en el aire. ¿Pueden dos corazones en búsqueda de su propio crecimiento encontrar un camino que los una de nuevo, o será la despedida necesaria para que cada uno florezca por su cuenta? La respuesta latía en el horizonte, palpitante y llena de posibilidades. María estaba lista para afrontar cualquier desafío que viniese, incluso si eso significaba dejar ir lo que más amaba. María finalmente se halló en un punto de inflexión. La mezcla de determinación y ansiedad la mantenía en un estado de alerta constante. Había decidido no solo optar por la beca, sino también dejar que su autenticidad brillara por completo. El camino que había recorrido la había enseñado que el verdadero sacrificio no radicaba en dejar atrás su amor por Alejandro, sino en negarse a ella misma. Mientras se preparaba para presentar su propuesta de proyecto para la beca, la confianza comenzó a anidar en su corazón. Después de tantos meses de lucha y autodescubrimiento, con cada página que escribió, cada gráfico que elaboró, sentía la esencia de la bióloga que anhelaba ser tomando forma. El proceso de investigación se convirtió en su refugio, su voz, su propósito. El día de la presentación, María se paró frente al panel de profesores. Recogiendo cada gramo de energía que había acumulado en su viaje, habló con una claridad inquebrantable. Con cada palabra, demostró su competencia y pasión. Aunque el miedo intentaba filtrarse en su mente, lo desplazó con visiones de su familia, sus sueños y la invitación a un futuro que valía la pena luchar. El panel escuchó atentamente, sus rostros reflejaban admiración mientras ella cerraba su exposición.
cuando recibió la noticia de que había ganado la beca. La risa de alegría resonó dentro de ella como una melodía. Era un hito, un reconocimiento tangible de su arduo trabajo, de su valía y del fuego que la había impulsado a seguir adelante. Pero no todo era celebración, el eco de la conversación con Alejandro aún la acompañaba. Las inseguridades que él había expresado y su propia necesidad de crecer individualmente pendían sobre ella, como un hilo frágil. María decidió que lo mejor era ser honesta sobre su triunfo y lo que podría significar para ambos. Se encontraron en un café tranquilo, y cuando los ojos de Alejandro se encontraron con los suyos, sintió esa conexión que nunca había desaparecido del todo. Con voz firme, le compartió la noticia de la beca y lo que significaba para su futuro. Alejandro esbozó una sonrisa, pero la sombra de la preocupación seguía presente en su rostro. «Eso es increíble, María. Estoy muy orgulloso de ti», dijo sinceramente, «pero, ¿qué pasará con nosotros? Me parte el corazón saber que te alejarás aún más». «Tú también tienes el potencial de alcanzar tus propias metas», respondió María, consciente de que el amor no debía limitar sus aspiraciones. Determinada, continuó, «lo que hacemos como pareja no puede significar claudicar a nuestro destino personal. Amar no es sacrificar nuestros sueños, sino apoyarnos para alcanzar todos ellos, aun a la distancia». Un silencio cargado de emociones cayó sobre ellos. Alejandro tomó un profundo aliento, buscando las palabras correctas. «Tienes razón, lo entiendo. Quiero que sigas adelante, pero debo ser honesto, a veces siento que no estaré a la altura de tus logros». Su vulnerabilidad resonó en María, quien sintió que el amor podía ser tanto un refugio como un desafío. No necesitamos llegar a la misma meta al mismo tiempo. Lo más importante es que ambos estemos creciendo, buscando y aprendiendo. Este es mi viaje, pero quiero que tú también tengas espacio para el tuyo. Mientras sus corazones comenzaban a hallar un terreno común, la conversación dio paso a un entendimiento renovado. Se abrazaron, conscientes de que los caminos separados no necesariamente llevaban al olvido, sino que podían enriquecer su amor. La promesa de apoyarse mutuamente había abrazado la esencia de su relación. María se aventuró a escribir un nuevo capítulo, uno donde su búsqueda no solo abarcaba la biología, sino también su lugar en el mundo. Se inscribió en más cursos relacionados con la conservación, ampliando su horizonte de oportunidades, comenzando a contribuir a investigaciones locales y a la conciencia ambiental que tanto la apasionaba. Su objetivo se enfocaba en un impacto positivo tanto en la ciencia como en su comunidad. El verano llegó y, en la calidez de aquellos días, se sintió más cerca de la mujer que se había propuesto ser. Durante una de las sesiones de investigación, se encontró con un grupo que trabajaba en un centro de rehabilitación de especies autóctonas y, en el fondo de su ser, sintió que este era el camino que siempre había deseado, ser la voz de quienes no podrían hablar. Su relación con Alejandro, aunque distanciada, continuaba siendo un hilo que entrelazaba sus vidas. Se encontraban en ocasiones, apoyándose mutuamente desde la lejanía, y cada uno cultivaba su independencia. Había una nueva forma de amor que florecía entre ellos, uno que les permitía ser fuertes en el interés del otro, mientras aprendían a ser ellos mismos. María había llegado a un momento decisivo en su vida, marcado por un crecimiento tangible. No estaba solo por su trabajo, sino también por su capacidad de superar miedos. Cada logro, cada descubrimiento, representaba no solo una victoria personal, sino una reafirmación de su compromiso con el futuro. Aprendió a perseguir sus pasiones, a no conformarse con lo fácil, a soñar sin miedo. Con la confianza recién adquirida, María se dio cuenta de que su vida, llena de desafíos y decisiones difíciles, había moldeado no solo su identidad, sino el significado de su poder personal. Con cada paso, continuaba descubriendo su valor inherente, no solo como bióloga en formación, sino como mujer capaz de forjar su propio destino. Al concluir aquel verano, María miró al horizonte y sintió que el viaje apenas comenzaba. Su experiencia no solo le había permitido realizar una transformación genuina, sino que también le había dado la oportunidad de abrazar la vida con la confianza plena de que el futuro le aguardaba, y podría ser cosechado sin comprometer su esencia. Estaba lista para los nuevos retos que llegaran, porque por primera vez, sabía con certeza que estaba en control de su vida y su destino.
Este es el momento de mostrar su apoyo, necesitan suscribirse ahora. Dejen un me gusta para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperen ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión.